simplemente por el simple acto de tener placer. Pero en el acto de, pues, puede sentirse insatisfecha, ¿sí? Puede producirse una insatisfacción, porque aunque la pulsión le dijo, oye, le avisó corporalmente de que usted quería tener relaciones sexuales, pues en el acto de pasaron una serie de circunstancias donde, pues, cuando iba a tener relaciones sexuales, llegó su mamá, ¿no? A su casa, qué sé yo, los interrumpieron, aconteció algo, se peleó con la pareja, no lo sé. Y entonces la pulsión, terminó en una insatisfacción. No sé si me explico, compañera. Sí, profe, gracias. Ok. Ok. Buenas tardes. Profesor, esas pulsiones cuando no buscan o no logran la satisfacción, es, por ejemplo, yo lo que entendí en el video, corríjame si me equivoco, la persona habla de desviaciones. Con desviaciones se refiere a, habla de homosexualidad, de necrofilia, etc, etc. Es cuando, por ejemplo, en seres humanos, una pareja no logra satisfacer su pulsión con una persona opuesta a su sexo, por eso tienden a buscar otro tipo de satisfacción en otras personas, viene derivado de las pulsiones. A ver, mire, bueno, antes de continuar, no sé si alguien le apretó a que la clase dejara de grabarse, pero se interrumpió la clase, chicos y chicas. Entonces, no sé quién más, porque yo no le apreté, alguien más ya puso nuevamente que la clase se grabara, ¿sí? No, pudo haber sido un accidente, compañera Leslie. No se preocupen, pero les aclaro, les aviso que acaba de pasar esto, ¿sale? Entonces, compañera, en relación a lo que usted pregunta, no podemos hablar, de una razón única y específica de por qué una persona tiende hacia la zoofilia o tiende hacia ciertas perversiones dentro de su estructura, de su personalidad. Siempre tenemos que ir, compañera, a la particularidad, ¿sí?, de la historia de vida de cada persona, ¿no? Porque al ir a la particularidad de la historia de vida de cada persona, vamos a ir a la manera en cómo esa persona simboliza o entiende el mundo, ¿sí? Cómo lo comprende, qué ha pasado en su vida, qué ha hecho para adaptarse, qué ha hecho para desadaptarse, ¿sí? Si su ambiente fue hostil, si su ambiente fue cálido, si su ambiente fue amoroso, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos decir como regla general, compañera, entonces si tu pareja sexual no te satisface, por eso es que buscas otra cosa, ¿no? Entonces, no, tenemos que ir como a la historia de esa vida de esa persona y ver, oye, ¿qué está pasando en tu historia de vida? ¿Sí? O ¿qué está pasando en tu relación actual que no te sientes satisfecho? ¿A qué se debe? ¿Sí? Puede ser por múltiples situaciones, porque en realidad esa persona tiene deseos homosexuales o porque esa persona pues nunca amó a la pareja con la que se casó porque fue un matrimonio arreglado, qué sé yo, o sea, puede haber como múltiples, como en el mundo, en el reino humano, compañera, se habla de múltiples destinos, pues entonces también hablamos de múltiples historias, ¿sí? Hablamos de múltiples motivos por los cuales una persona actúa de una manera o de otra manera, ¿sí? Precisamente en la terapia, compañera, lo que hacemos con los pacientes es comprender el por qué o el para qué de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones, ¿sí? De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. No sé si queda claro, compañera, y pasamos con la compañera Shirley, que puso también en el chat que tenía una duda. No, profe, ya se la pregunté, gracias. No, yo Ok. nada más quería saber si eso puede ser un factor, profesor, si influye. Yo sé que influye todo en el ambiente,
de la persona, pero puede ser o no un factor la pulsación para ese tipo de tendencias o perversiones. O sea, la pulsión, compañera, es algo en común que tenemos todos los seres humanos. Somos seres pulsionales, ¿sí? La manera en cómo la pulsión encuentra su destino hace que precisamente se pueda dar eso que usted dice. O sea, se los voy a tratar de explicar con un, ¿cómo se llaman estos? Ay, tiene un nombre específico. Ahorita, la que usted, compañera, que levantó la mano, le damos la palabra, pero déjeme termino de explicar esto. ¿Cómo se llama estos como que vienen en las hojas de los periódicos, que es como, hay un inicio y hay como todo un laberinto? Un laberinto, ¿sí? Un laberinto, donde tú tienes que encontrar una salida, ¿sí? Entonces, en el reino animal, hagan de cuenta que no hay laberintos. O sea, que hay un destino fijo, ¿sí? Que vas del punto A al punto B, ¿sí? Pero el reino humano, con las pulsiones, la pulsión es el inicio del laberinto, ¿sí? Y la salida del laberinto es donde descarga tu pulsión. Pero entonces supongamos que tú como persona quieres ir de A a B. Pero en el trayecto o en el camino, pues te encuentras con situaciones o con circunstancias que no te permiten llegar a B. Y entonces terminas llegando a Z. ¿Sí? O sea, terminas saliendo por otro camino que no era el que tú esperabas o era el que tú querías. ¿Sí? O sea, la pulsión se adentra como en este laberinto y va a buscar salida. Pero no necesariamente va a llegar a donde nosotros quisiéramos, y por eso es que luego se produce la insatisfacción, como comentaba la compañera. Y la compañera que levantó la mano, adelante con su duda. No sé si queda claro esto con lo del laberinto, compañera, antes de que pregunte la otra compañera. Sí, profe, ya, gracias. Ok. Profesor, en el DSM-5 me acuerdo que para ese se agregaron otros 2 trastornos, y uno es el de trastorno explosivo intermitente. Ese se caracteriza por las pulsiones, porque constantemente está teniendo impulsos las personas que padecen de este. Y tengo entendido que la mayoría de los casos, estas pulsiones o estos impulsos son con acciones negativas, son diciendo o haciendo cosas malas, como ofendiendo personas, rompiendo cosas, ese tipo de cosas. Ese tipo de pulsiones también generan satisfacción. O sí, ¿en qué tipo de satisfacción? Es lo que no entiendo. Pues va a depender de la persona, compañera, y de lo que revises con esa persona en la terapia. Como le mencionaba a su compañera con anterioridad, las pulsiones no son específicas de cierto tipo de humanos, ¿no? O sea, de alguien que tiene un trastorno, de alguien que tiene una parafilia, no. Todos somos seres pulsionales. Usted, aquel que pueda tener el trastorno de intermitente explosivo, no recuerdo el nombre bien, la compañera Norma, o sea, todos somos sujetos o seres pulsionales, ¿sí? La cuestión, o en relación a lo que usted pregunta, del ejemplo que usted puso, es que con el trastorno que usted habla, frente a una situación de frustración, la personalidad que usted describe o el trastorno que usted describe va a ocasionar que esa persona explote. A diferencia de la compañera Norma, que si se encuentra frente a una situación de frustración, pues en vez de aventar o explotar, va a hablar. Oye, estoy incómoda con esto, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Los dos sienten una misma, por así decirlo, sienten un impulso los dos, pero la manera en cómo lo resuelven marca la diferencia entre que la compañera no tenga un trastorno explosivo intermitente y que otra persona pueda tener un trastorno explosivo intermitente. Y ahí es donde ya entramos al laberinto, ¿no? O sea, entramos al laberinto y la compañera Norma salió del laberinto hablando y el trastornado salió del laberinto rompiendo vidrios.
¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en el acto de, pues, le decía, pues le tenemos que preguntar a esta persona, porque entonces posiblemente en esta persona con este trastorno que usted me dice, pues no se produce una satisfacción al final, porque la pulsión tenía que ver con la expresión de su frustración, pero el trastorno hace que no pueda expresarlo de manera adecuada en relación a las circunstancias y posibilidades de su contexto. Y entonces ahí viene la insatisfacción. ¿Sí? Ahí viene como un círculo vicioso donde no me siento incapaz de poder resolver las cosas de manera flexible, porque normalmente en los trastornos como compañera, tu manera de reaccionar suele ser con frecuencia la misma, a diferencia de un adulto neurótico, digamos que relativamente sano, que tiene recursos o herramientas para resolver las cosas de diferentes maneras y no actuar siempre de la misma manera, sino que actúa conforme a lo que es posible en el ambiente, ¿sí? Y ahorita que entremos a la cuestión del principio de realidad, del yo, el ello y el superyo, pues van a tener más clara esta información, esto que les acabo de explicar. ¿Queda claro, compañera? Sí, nada más, entonces me está diciendo que la pulsión en ambas personas existe. La única diferencia con la persona trastornada es que con ella no se lleva una satisfacción, pues no pudo expresar lo que sentía. Yo no sé si no se lleva a la satisfacción o si se produce mucha más frustración al no poderlo resolver de otra manera. O sea, es que no te puedo decir de manera concreta si pasa esto, porque tendríamos que revisar o sea, porque incluso si tenemos 3 personas que tengan este trastorno, los motivos de cada uno de ellos para actuar así tienen que ver con una cuestión distinta en cómo fue la historia de vida de cada uno de ellos. Y entonces puedes tener una persona que tenga ese trastorno y aparte tenga el trastorno antisocial, ¿no? Entonces, si hablamos de trastorno antisocial, también podemos hablar, no sé, de una situación donde siente placer, ¿no? Con eso que hace. Y puede haber en otro Entonces donde eso es lo que le tengo que preguntar. Si pues, siente satisfacción o más frustración después de sus impulsos. Pues más que preguntar, se observa en el comportamiento, compañera, o lo tendría que observar un profesionista que esté atendiendo a esa persona, ¿no? O sea, ¿cuál es la sensación de esta persona después de que pasa por estos eventos explosivos? ¿Sí? Pero lo tendría que revisar pues con un profesionista, con un especialista que atienda a esta persona. Y si esta persona está medicada o no, o sea, hay como muchos factores para poder decir o llegar a una conclusión, compañera, ¿sí? Yo no me apresuro a decir es esto o lo otro porque puedo caer en la ignorancia, ¿no? O sea, si yo decreto con total seguridad, ¿no? Decía una maestra psicoanalista que tenía, dice, uno de los como una antesala a la locura es el creer en las certezas, ¿no? O sea, como el hecho de, porque cuando tú consideras algo como totalmente certero, no das a la posibilidad de que existan otras cosas. Entonces tú dices, es esto y no hay más, ¿no? Y eso puede detonar una mente, ¿no? Meterla en un conflicto, ¿no? Entonces, no sé si queda claro ya, compañera. Sí, ahora sí ya quedó completamente claro, profe. Gracias. Ok, la compañera Norma preguntó en el chat, ¿son las circunstancias de las que hablaba las que hacían que llegara a otro fin? Por ejemplo, en vez de B llega a Z. Sí, compañera, efectivamente, o sea, lo que tú has vivido en tu historia de vida es lo que hace que en el laberinto tú te puedas perder y en vez de llegar a B, llegues a Z, ¿no? O que en ocasiones vayas de A a C y sí lo logres y en ocasiones no lo logres y llegues de A a R, ¿sí? Porque aunque tú tengas muchos recursos, compañera, acuérdense que yo les hablaba de que la personalidad es biopsicosocial. Entonces, por un lado está el componente biológico, ¿no? Cuando hablamos de trastornos hay alteraciones biológicas.
Por otro lado está la mente o la psique, que es todo el pensamiento, toda la emocionalidad, ¿sí? Y por otro lado está la cuestión social. Tú puedes tener muchos recursos, compañera, pero si en tu ambiente no hay las posibilidades, pues es como sembrar en un terreno infértil, ¿no? O sea, te tienes que mover de ese contexto, o a veces el contexto sí conlleva a ciertas limitaciones, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan en el video que vimos de cómo, de Psicópolis, que ponía el ejemplo de un laboratorio donde tenían a ratas en un parque enorme y donde tenían ratas en casas como de Infonavit pequeñísimas donde todos están amontonados? Y entonces que en ambos ambientes pusieron droga, y que en el ambiente de las ratas con droga y un espacio muy amplio para ejercitarse y andar, las ratas no se hicieron adictivas y no se drogaron, y que en el ambiente con muchas restricciones y poco espacio las ratas sí se hicieron adictivas. Ahí hablamos de la cuestión social, ahí hablamos del impacto de lo social. Dice la compañera Norma, ¿es ahí donde se distorsiona el sentimiento de satisfacción? No es que se distorsione, es que en vez de llegar a la satisfacción, se llega a la insatisfacción, compañera. ¿Sí? Entonces, en vez de que se descargue la tensión, en la insatisfacción el organismo se tensa más. ¿Sí? Dice la compañera Leslie, ¿por qué lo estoy mirando y no lo estoy mirando y solo miro a Norma y no a usted? Porque cuando abres tu micrófono y hablas, compañera, si tienen prendidas las cámaras, pues aparece la cámara de la persona que está hablando. Pero no se preocupe, no pasa nada. La compañera Shirley pregunta, profe, entonces la pulsión va más basada en la experiencia de las personas, el ambiente, etcétera, de donde se desarrollan, y el instinto es más genético al ser heredado. No cambia, por ejemplo, en el caso de adiestrar un león, dejándolo unos días sin comida, te terminará comiendo. Mire, esto que usted pregunta y comenta, compañera, es muy interesante. Vamos a aclararlo, ¿no?